Bueno, continuamos con síndrome de obstrucción urinaria baja. Evidentemente que hay un montón de síntomas que tienen un mismo anexo fisiopatológico, de allí lo de síndrome de obstrucción urinaria baja. Y ustedes tienen que pensar que cuando un paciente viene y nos dice que orina mal, o que siente que no está orinando como orinaba antes, uno debe pensar en tres cosas. Este paciente está con un problema de su producción de orina. Ese paciente está con un problema en el almacenamiento de la orina. O este paciente está con un problema obstructivo. Es decir, que desde el cuello vesical en adelante hay alguna alteración que impide que la orina salga correctamente. Si nosotros pensamos en esos tres elementos, y realizamos una buena semiografía de los síntomas, vamos a poder determinar si estamos frente a una de estas tres situaciones. En un síndrome de obstrucción urinaria baja, el paciente dice que tiene dificultad para orinar, que tiene disminución de la calibre y el potencia para el chorro miccional, polaquiuria, es decir, que orina seguido, urgencia miccional, a veces incontinencia, orina, urgencia. El paciente que dice, doctor, me viene la gana de orinar y no llego al baño. El tenesmo vesical, la sensación de continuar orinando después de terminar de orinar, que a veces está relacionado con el vaciamiento incompleto de la vejiga. Frente a estas situaciones, ¿qué patologías pueden generar un síndrome de obstrucción urinaria baja? Y son las patologías que están por debajo del cuello vesical. Una estenosis de uretra, para cuyo diagnóstico son muy importantes tener en cuenta los antecedentes. Paciente que ha tenido infecciones, paciente que ha tenido traumatismos, y el diagnóstico se hace con una uretrocistografía retrógrada y miccional. Mientras que otra de las patologías que nos pueden dar son en la próstata un adenoma, es una hiperplasia prostática benigna, un carcinoma y una litiasis enclavada en la uretra, un paciente que tiene una prostatitis aguda. Todos esos elementos nos pueden hacer pensar que estamos frente a un síndrome de obstrucción urinaria baja, que desde el punto de vista del diagnóstico, cuando tenemos dudas o cuando creemos que esto puede estar asociado a una alteración del vaciamiento vesical, como por ejemplo los pacientes que toman antidepresivos o pacientes que toman aquellos medicamentos que, por ejemplo, el paciente que ha estado tomando antigripales, ¿sí? Pacientes diabéticos, pacientes que han tenido neuropatía alcohólica, en esos pacientes en el cual hay una alteración en la presión vesical, por lo tanto se altera el vaciamiento también. La manera de determinar si estoy frente a una vejiga neurológica o neurogénica, como queramos llamarlo, hipocontráctil o un síndrome de obstrucción urinaria baja, el estudio que debemos hacer es la urodinamia. Y si nosotros, la urodinamia nos dice que hay una obstrucción, lo que debemos observar, descartando que no sea una estrecho de uretra, debemos ver cuál es la distancia que hay entre el veru, que está ubicado aquí, en el pico prostático, y el cuello vesical. La distancia normal son unos 2 centímetros de largo. A medida que la próstata va creciendo, esta distancia va aumentando. Y eso puede terminar, en el caso de que sea un problema prostático benigno, si yo voy a hacer un abordaje por vía endoscópica o voy a hacer un abordaje a cielo abierto. Y ya hablamos algo sobre esto, sobre la retención completa de orina. ¿Sí? Aquel paciente que produce la orina, pero que no la puede eliminar, a diferencia de la anuria en la cual no producimos orina. La incontinencia de orina. ¿Por qué puedo perder orina? Perder orina no es lo mismo que incontinencia. Perder orina es cuando se me escapa la orina por un orificio que no es
el meato, como ocurre por ejemplo en las fístulas. Y la incontinencia es cuando hay pérdida de orina a través del meato uretral. Las causas por las cuales yo puedo perder orina. En la estrofia vesical, que es un problema congénito en el cual el niño nace le falta el techo vesical, así yo desde arriba puedo ver los meatos ureterales, puedo ver el orificio del cuello vesical. En las epispadias, aquellos niñitos que nacen, o las mujeres que nacen con el meato por encima de la ubicación habitual, o en los varones cuando aparece en la parte dorsal del pene. Las fístulas vésico-vaginales, post cirugías ginecológicas, por ejemplo. Los orificios ureterales ectópicos, es decir, cuando hay un uréter que desemboca fuera de la vejiga, como ocurre a veces en el doble sistema, puede que uno de los uréteres desemboque en la vejiga y el otro desemboque, por ejemplo, en la cúpula vaginal. Teníamos una paciente en la cual se quejaba por molestia durante las relaciones sexuales. Al tacto se tocaba una dureza sobre el margen derecho de la vagina y en realidad era un uréter ectópico en el cual había un cálculo enclavado y esta era la causa por la cual consultaba a la paciente. Y en cuanto a los tipos de incontinencia, que después el doctor de Benito les va a hablar en las próximas clases, pero debemos saber tres cosas: que tenemos la incontinencia de orina de urgencia, los pacientes o las pacientes que dicen tengo urgencia para orinar, doctor, y cuando no alcanzo a llegar al baño se me escapa la orina. La incontinencia de esfuerzo, la incontinencia que aparece en la mujer al toser, al reír, al estornudar, por ejemplo, con los pequeños esfuerzos, y que a veces necesita tratamiento quirúrgico. Y la incontinencia paradójica, aquel paciente que tiene un retencionista crónico que en realidad se acuesta, por ejemplo, y nota que se le escapa la orina. Está en retención y está perdiendo orina. Pierde orina porque se está rebalsando, digamos, la vejiga. Esto es lo que de incontinencia de orina paradójica. La enuresis es la incontinencia urinaria en la cama por la noche. Las causas pueden ser funcionales u orgánicas. Las funcionales ocurren habitualmente en los primeros 2 o 3 meses de vida. La orgánica es cuando hay un retraso en esa maduración neuromuscular en el recién nacido, en las infecciones y en las vejigas neurogénicas. Disfunciones sexuales. Y esto es el último tema que vamos a abordar en esta clase. ¿Cuáles serían las disfunciones sexuales masculinas más y sus causas? Tenemos disminución del deseo sexual hipoactivo, en el cual hay múltiples causas. Generalmente en todas las disfunciones sexuales hay causas psicológicas, el temor al desempeño, por ejemplo, la obligación del rendimiento, las causas orgánicas, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Las situacionales, en las cuales son aquellos pacientes que tienen dificultad en la relación sexual con un grupo de personas, con una persona pero con otra no. Cuando hay alteraciones en el vínculo de la pareja, y las sistémicas, cuando en realidad no es un problema ni psicológico del paciente, no es un problema de pareja, sino de situaciones que rodean a la pareja o al paciente. La disfunción eréctil, es decir, el cambio en la rigidez en el pene. Esto lo podemos definir como una incapacidad persistente y o recurrente para conseguir y o mantener una erección adecuada que permita una relación sexual satisfactoria. Es un síntoma que cuando pasan más de 6 meses en su evolución, uno lo debe comenzar a estudiar, porque si no puede ser transitorio, como generalmente ocurre en varias situaciones psicológicas o emocionales. Desde el punto de vista de las causas orgánicas que pueden estar asociadas a las disfunciones eréctiles, tenemos la arteriosclerosis, la hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes, la insuficiencia renal, los fármacos, el tabaquismo, algunas drogas, el alcoholismo y las alteraciones hormonales. Para que se genere la erección frente al estímulo sexual aparecen
la liberación a nivel de los cuerpos cavernosos de una sustancia que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico necesita dos alimentos para producirse. Uno es la testosterona y el otro el oxígeno. De allí que en aquellos pacientes que tienen apnea de sueño, por ejemplo, que tienen una mala saturación de oxígeno, o en aquellos pacientes en los cuales hay cambios hormonales como ocurre en la andropausia, es probable que aparezca ese síntoma. Trastornos de la eyaculación. Los trastornos de la eyaculación puede ser la eyaculación precoz, cuando se eyacula antes de lo deseado. El trastorno de la eyaculación está relacionado con el aprendizaje y casualmente también su tratamiento se realiza tratando de reeducar este reflejo con el cual todos nacemos. A fin de sintetizarlo, todos nacemos con el reflejo de el equilibrio. Nadie nace sabiendo andar en bicicleta. Todo el mundo aprende a andar en bicicleta. Bueno, todo el mundo aprende a eyacular. La eyaculación retardada, cuando hay un retraso en la eyaculación que incluso llega a la falta de eyaculación, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una alteración en su excitación o que están tomando antidepresivos que retardan la eyaculación. La aneyaculación, cuando no hay eyaculación, que no es lo mismo que la anorgasmia. La anorgasmia, el orgasmo es la sensación de placer que aparece en el punto máximo de excitación post-eyaculación en el varón y que el paciente puede tener, no eyacular como ocurre por ejemplo en los pacientes operados de cáncer de próstata y que no eyaculan pero sí llegan al orgasmo. Es decir, el paciente tiene deseo, tiene excitación, erección y tiene eyaculación. No tiene eyaculación pero sí llega al orgasmo. En cambio la anorgasmia, el paciente que no llega al orgasmo ni tampoco eyacula. Y la eyaculación retrógrada es aquel grupo de pacientes en el cual el paciente siente que eyacula, llega al orgasmo, pero no aparece el semen, como ocurre, por ejemplo, en las vejigas de los pacientes diabéticos, vejigas neurogénicas, en la cual la eyaculación no se produce porque el semen pasa hacia la vejiga. Y ese grupo de pacientes en el cual uno tiene que alcalinizar la orina si uno va a recuperar espermatozoides para hacer una ICSI, es decir, una fertilización asistida. Y la hemospermia, que es la presencia de sangre en el semen. Dirían el 95% de los pacientes, cuando uno busca una causa de hemospermia, no la encuentra, son idiopáticas. Pero sí uno tiene que saber que puede aparecer en el cáncer de próstata, que puede aparecer en una prostatitis, pero que generalmente y que son autolimitadas, desaparecen solas. Y para concluir tenemos que decir entonces que hay múltiples patologías que pueden asociarse con el dolor en urología. Es importante estar atentos ya que varias pueden ser una urgencia. La semiografía del síntoma siempre nos va a acercar al diagnóstico y la mayoría de las disfunciones sexuales son causadas por la conjugación de diversos factores. Muchas gracias, ha sido un placer poder compartir este momento con ustedes y nos volveremos a reencontrar.